tu pueblo. Nehemías enfrentó muchas dificultades que venían de afuera. Sanbalat encabezando muchas de las dificultades que tenía Nehemías para poder hacer su obra, más bien la obra del Señor. Pero aparte de los problemas que enfrentó de afuera, también Nehemías enfrentó problemas dentro del pueblo. Leamos, hermanos, versículos 1 al 5. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y aquí el texto inicia diciendo que hubo un clamor dentro del pueblo, hubo un sentimiento de queja. Las mujeres específicamente tenían una demanda en contra de sus hermanos judíos. Las deudas internas los estaban consumiendo. Un autor sugiere que se debe a múltiples factores. La palabra ahí es debido al hambre, seguramente había alguna sequía, menciona este autor. La verdad es que no se conoce la causa, sin embargo, tenemos las circunstancias, había mucha deuda. Judá era un territorio de por sí ya esclavo, y ahora su inversión se estaba utilizando en la construcción de los muros de Jerusalén. ¿Quién creen que estaba financiando gran parte de la construcción de Jerusalén? Había una gran parte donada del rey, pero el rey no era una obra del rey, no estaba financiando todo. Israel, los hijos de Israel estaban financiando la construcción del muro. E inevitablemente, después de un trabajo, como vimos en el capítulo anterior, un trabajo que meritaba estar siempre en la obra, trabajando por un lado y con una espada en el otro lado, que solamente se cambiaban de ropa para bañarse, era un trabajo que meritaba mucho tiempo y mucho esfuerzo en otra cosa que no fueran sus propias inversiones, su propio trabajo, su propia obra. El capítulo 4 nos sugiere que esta obra tenía un continuo trabajo. No había tiempo para muchas otras obras. Si querían construir rápido la fortaleza de la ciudad, debían sacrificar muchas cosas y mucho dinero. Todas las peticiones tienen una misma raíz. Hay un préstamo que les agobia. El primer grupo de personas dice que ellos pidieron prestado porque tenían muchos hijos, muchas bocas que alimentar. Otro grupo de personas dice que había hambre y entonces necesitaban dinero para comprar, y por eso empeñaron sus tierras, sus viñas y sus casas. Y por último, también la misma pobreza hizo que muchos empeñaran sus tierras y viñas para pagar el tributo al emperador. Esas eran los tres grupos de personas, los tres con los mismos problemas. No tenían dinero, habían tenido que empeñar, habían tenido que prestar para satisfacer sus necesidades básicas y el impuesto al rey. La deuda era tan insostenible que tuvieron que dar sus tierras, y algunos tuvieron que dar a sus hijos como esclavos. Después de dar sus tierras, primero se presta, ¿no? Y cuando no se podía prestar, cuando no se podía pagar el préstamo, se empeñaba la tierra, y cuando no se podía pagar a través de empeñar la tierra, tenían que darse como esclavos. Era algo que se podía hacer en ese tiempo. La deuda entonces era tan insostenible que debían remitirse a las posibilidades que daba la ley. La ley de Moisés, o la ley de Dios más bien dicho, permitía empeñar propiedades y seguir prestando hasta tener que empeñarse a uno mismo, que era la esclavitud. Aquí dice servidumbre, es una bonita palabra para decir esclavitud. Hay un pasaje entre los predicadores de la prosperidad muy, muy famoso acerca de prestar. Dice Deuteronomio 28:12. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestar. Quiere ser lo realmente que a lo que uno debería a aplicar o alcanzar como cristiano es
ser prestatario, no prestar, pero ser prestamista, no ser prestatario. Eso es lo que uno debería aspirar como cristiano. Dice, yo estoy consciente de este pasaje cuando digo que Israel sí podía prestar, sí podía pedir prestado. Lo digo porque en la ley se explica cómo un hebreo sí podía pedir prestado. E Israel, este pasaje tiene que ver con que Israel obedece a Dios. Y la promesa es que si Israel obedece a Dios, él nunca tendría necesidad de prestar, sino que él iba a dar prestado a las naciones. Entonces, este pasaje de y tú prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado dinero, no está prohibiendo el pedir prestado. Simplemente es una promesa para el pueblo que si obedecía o no obedecía. Dios les dice que si les desobedecen, por el contrario, ellos deberían pedir prestado a otras naciones. Técnicamente no es lo que está pasando, porque los préstamos son internos. Así los judíos pobres habían pedido prestado a sus hermanos más acomodados para obtener comida. Además, habían empeñado sus posesiones también por comida e incluso habían dado a sus hijos e hijas como esclavos para esto mismo y para pagar el tributo del rey, para pagar el impuesto. Esto era permitido por la ley de Dios en Éxodo capítulo 21. Pero Israel clama a Nehemías porque no pueden pagar esa deuda, ni pueden empeñar sus posesiones. ¿Por qué Israel clama a Nehemías acerca de la deuda si la ley ya regula la deuda? En Nehemías nos lo explica, versículo 6. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Nehemías se enoja por el interés que se cobra. Permítame desde mi profesión explicarles sencillamente la lógica del interés. Imaginemos un vendedor de comida. Hermanos, ¿cuánto cobra un vendedor de comida? Cobra lo de los ingredientes más una ganancia, ¿verdad que sí? Tiene que cubrir sus costos y después algo que le sobre para él mismo. ¿Por qué no cobra solo lo de los ingredientes? Porque entonces prácticamente lo está regalando. De hecho, hasta está perdiendo, ¿no? Porque está dando su trabajo de gratis. Y no está mal regalar comida. Simplemente regalar comida no es un negocio, ¿verdad? Regalar comida, es donar. Así que el vendedor necesita ganar algo para él mismo comer y para satisfacer todas sus necesidades. Es la ganancia. Así también, como hay vendedores de comida, hay vendedores de dinero. ¿Quiénes son los vendedores de dinero en nuestros tiempos? Los bancos, las cooperativas o cualquier entidad financiera. Permítanme explicarles. Ellos prestan, imaginen, ¿no? Ellos prestan 100 quetzales. ¿Qué ganan ellos? Si yo les devuelvo solo los 100 quetzales, ¿qué ganan ellos? No ganarían nada, les estoy devolviendo. ¿Cómo cubrirían sus gastos? Eso es lo que se le llama interés. Necesitan una ganancia. Si yo les devuelvo solamente los 100 quetzales, al contrario, cuando yo regreso los 100 quetzales, su dinero vale menos por la inflación. Imaginen que yo haya prestado 100 quetzales hace 30 años a un banco. Y hoy decido devolverlo. Es el mismo valor en papel, pero el valor real es mucho menos. 100 quetzales no compra lo mismo hace 30 años que lo que compra hoy. 100 quetzales, aunque tiene el mismo valor nominal, hace 100 años era más valioso. Y entonces, ese riesgo de prestar, de dar, ese servicio que están prestando, que se llama dinero y papel, tiene su ganancia y eso se le llama interés. Así que en economía le decimos que el interés es el valor del dinero, es el precio del dinero. Es lo que ganan quienes prestan servicios financieros. Así que cobrar interés no es pecado en sí mismo. Es simplemente la ganancia de quien presta servicios financieros. Por esa razón, Israel solo tenía prohibido cobrarse intereses entre ellos.
No tenían prohibido cobrar intereses a los demás. ¿Por qué no tenían prohibido cobrar intereses a los extranjeros? Porque no era pecado. Simplemente era una restricción interna. Al contrario, la bendición de Israel que ellos reciben en Éxodo 22 les dice, cuando ustedes presten dinero, Éxodo 22, capítulo 25 dice, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás como el logrero, ni le impondrás usura, o sea, no cobrarás interés. Entre ustedes no se cobran intereses. Éxodo 22, 25 dice, no actuarás como logrero, de logro. ¿Qué es un logrero? Es un prestamista. Dios le dice a Israel, cuando le prestes a alguien de mi pueblo, le dice a alguien de su pueblo, imaginen que nosotros somos Israel, y le dice a uno específico, si tú te atreves a prestarle a alguno de ellos, bueno, si tú le vas a prestar a alguno de ellos, no te atrevas a prestarle con intereses, porque es mi pueblo. Cuando alguno preste a su hermano, recuerda que está prestando a un hijo de Dios. No lo harás como un prestamista, no lo harás como un usurero, no cobres intereses. Lo que te pida prestado, eso le cobrarás y nada más. Los abusos por cobro de préstamos, sin embargo, siempre son y siempre han sido algo delicado. El cobro de préstamos e intereses son uno de las actividades más groseras y más abusivas aún en estos tiempos. Los agiotistas, de hecho, hoy en nuestros días tienen mala reputación por sus métodos violentos para cobrarse. Hoy, debemos pensar así de ellos también hace cientos de años. Así como nosotros percibimos a quienes cobran dinero, así también en la antigüedad había personas que eran abusivos en el cobro del dinero y de sus intereses. Debemos pensar así porque ellos ahogaron tanto a sus hermanos al punto de esclavizarse ellos y ni siquiera tener dinero para comer. Por eso Nehemías se enoja, se enfurece, porque no solamente les están prestando, sino que con intereses y los están ahogando. Versículo 6 al 9. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y esas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron qué responder. Y dije, no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. Se enoja porque están ahogando a sus hermanos con los cobros, con los intereses, porque para empezar nunca debieron haber cobrado intereses a sus hermanos, sino que ahora también ellos están exigiéndolo de tal forma que ni siquiera pueden pagar sus impuestos. Nehemías llama a todos y convoca a una asamblea, exactamente como lo hizo Esdras hace 12, 13, 14 años aproximadamente, para juzgar el asunto de los matrimonios mixtos. Nehemías los confronta y los hace reflexionar con la verdad de que ellos estaban tomando esclavos a sus hermanos por cuestiones de deuda. Se les había olvidado que ellos mismos eran esclavos en ese momento. Nehemías les dice, mientras ustedes están esclavizando a sus hermanos, nosotros estamos comprando a nuestros hermanos. ¿A qué se refiere Nehemías con esto? Los judíos no fueron llevados solo a algún lugar, como nosotros lo vimos, o como lo estamos viendo con el libro de Ezequiel. Unos fueron llevados a cierta parte y otros con Daniel fueron llevados a otra parte. Y aunque todos fueron a Babilonia, Babilonia era muy grande. Y entonces muchos judíos fueron esclavizados también, dispersamente. Entonces parece que Nehemías se ha dado a la tarea de comprar judíos. Habían judíos, Nehemías y sus compañeros lo compraban. ¿Y para qué creen que lo compraban? Para que fuera a Jerusalén con sus hermanos. Y Nehemías les está diciendo, mientras ustedes están haciendo esto, mientras nosotros estamos comprando y liberando a judíos,
Ustedes los están vendiendo como esclavos. Pónganse a pensar realmente lo que están haciendo. Y lo peor de todo es que ellos también eran esclavos, ellos no son siervos libres. Israel en este momento es esclavo de Persia en general. Son sus siervos. No es bueno lo que hacéis. No andaréis en temor de nuestro Dios para no ser burla de las naciones enemigas. Eso era lo que estaban sufriendo. Las naciones estaban burlando de ellos y de la obra que estaban haciendo. Burlas de las naciones enemigas en este momento. Pero entre ellos también se estaban menospreciando. Así entonces serían más vergüenza para las naciones. No solamente venía de afuera, sino entre ellos mismos se estaban avergonzando. Después de hacerlo reflexionar, Nehemías se propone a dar su propio ejemplo, su testimonio, y les pide y les exige que perdonen las deudas. Versículo 10 al 13. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite, que demandáis de ellos como interés. Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén, y alabaron a Jehová. Y el pueblo hizo conforme a esto. Nehemías les da su ejemplo, les dice, yo también he prestado, yo también he dado préstamos. A Nehemías nadie le tiene que decir cuál es la situación del pueblo en ese momento. Y entonces le dice a todos, quitémosle todos el gravamen, el impuesto. Quitémosle el interés, ya no se lo cobremos. Perdonémosle la deuda. A él no tienen que contarle cómo es la vida, porque él sabe que es dar prestado. Así que invita a quitar el interés a todos los hombres. Devuélvanle sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas y todo el interés, dice la centésima parte. Nehemías, y hace una especie de mueca o de ademán, dice que él se sacude el vestido para ejemplificarles cómo el Señor haría con quienes siguieran prestando y cobrando intereses. Así los va a sacudir el Señor. El pueblo lo juró y lo prometió y lo confirmó. A continuación, Nehemías nos sigue contando más de su propia vida. Él quería dejar claro de que la obra del Señor para él era su pasión, aun cuando implicara ciertas cosas en su propia vida. Nehemías se deja llevar y narra su propia experiencia, versículo 14. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Es hasta este momento que sabemos que Nehemías no solamente es un enviado, sino que Artajerjes primero comisiona a Nehemías y lo nombra como gobernador. No solamente es un comisionado cualquiera, él va a ser gobernador de la región. Pasa de ser copero a ser gobernador, pero su propósito no era ser gobernador, su propósito era llegar a construir a Jerusalén. Y siendo él su oficio, o estando él en su oficio, nunca se aprovechó de su puesto, ni nunca dio más, ni nunca pidió más de lo que realmente debía cobrar. Nehemías menciona 4 cosas que él hace de su propia iniciativa para el avance de la obra de Dios. En primer lugar, lo que Nehemías hace es no engrandecerse sino engrandecerse sobre sus gobernados. Versículo 15. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aun sus criados que se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Habían gobernadores antes que Nehemías, y Nehemías dice, yo no actué como las personas que estuvieron en este pueblo, en este puesto, antes que yo.
Ellos se aprovechaban de Israel. Y aún las personas que le servían, no solamente el gobernador, sino que también el equipo administrativo del gobernador también se aprovechaba del pueblo. Y él dice, yo no hice así por causa del temor de Dios. Nehemías no, Nehemías al contrario, él ayuda. Las anteriores autoridades cobraban muchos impuestos y comisiones, pero él dice, yo tenía el temor de Dios. En segundo lugar, lo que Nehemías hace es reparar su muro, su parte del muro, sin ser su responsabilidad eh, directa. Versículo 16. También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. ¿Qué quiere decir esto? Él dice, yo construí mi parte, pero él no tenía heredad. Todos construyeron enfrente de su heredad, de su parte. Pero él construyó lo que se había propuesto construir, pero él no tenía posesiones. Él había evitado el adquirir algún tipo de posesión y solamente dar todo lo que tenía, aún todos sus siervos, para construir el muro. Por eso, pero eso no fue impedimento, el hecho de que no tuviera heredad no fue impedimento para que pudiera apoyar en la reconstrucción. Y en tercer lugar, Nehemías hospedó a sus hermanos. Versículos 17 y 18. Además, 150 judíos y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y los que se preparaban para cada día y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. De diferentes partes del imperio persa seguían los judíos reuniéndose para contribuir a las murallas de la ciudad. Eso es a lo que se refiere en Nehemías. Vinieron judíos y oficiales a nosotros, a Jerusalén, a construir. ¿Y dónde lo recibía Nehemías? En su casa, en su mesa. Él los alimentaba. Y como todo gobernante tenía facilidades especiales de los impuestos para hacer, para ser un poco gamonal en cuanto a lo que él hacía. Él bien podía haber cogido de los cofres, de los tesoros del rey, de los impuestos, para apoyar a los judíos, y sin embargo, él no usa este beneficio, y de su propio dinero, él invitaba a estas por lo menos 150 personas que venían de las naciones hacia él. Entonces la labor de Nehemías era buscar esclavos judíos, comprarlos, llamar a los que estaban afuera, recibirlos, y en los que seguramente se ubicaban ellos, él financiaba de su propio dinero y de su propia bolsa en la estadía, el hospedaje y la comida de sus hermanos judíos. Estas 150 personas no eran tratadas inhumanamente porque Nehemías no lo hacía con pesar, Nehemías lo hacía por amor. Solo consideremos el banquete: un buey y 6 ovejas diarias, aves, y cada 10 días daban vino. Tal vez, tal vez nosotros no podemos entender cuál es la magnitud del costo, pero se consideraba la economía de Israel tan pobre que para la Pascua la mayoría no podía comprar un animal grande, tenían que comprar unas tórtolas que era para los judíos pobres. Y él tenía tanta necesidad alrededor de él que sacrificaba y sacrificaba de lo que tenía para darle a sus hermanos. Nehemías encontraba la oportunidad para agradar al Señor. Versículo 18. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. No era posible que sus hermanos estuvieran en necesidad y que él todavía se estuviera aprovechando de ellos. Que no se dijera de Nehemías que también era un obstáculo para la obra de Dios, sino más bien que se dijera de Nehemías que él era un benefactor. Pero lo que más me conmueve, esto lo hablo personalmente, lo que más me conmueve a mí, y creo que es la médula de este pasaje, es esta pequeña oración que Nehemías pone al final, versículo 19. Acuérdate de mí para bien, Dios mío,
y de todo lo que hice por este pueblo. En este mundo solo hay dos tipos de cristianos. Y permítanme decirlo con las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Lucas 11:23. Nuestro Señor dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Mientras Nehemías había dejado su vida cómoda para hacerse cargo del pueblo, otros estaban acomodando encima del pueblo. Mientras Nehemías daba todo por la obra de Dios, otros se aprovechaban de la obra de Dios. Y las opciones son muy sencillas. Si no estás haciendo todo por la obra de Dios, te estás aprovechando de ella. Si no estás haciendo todo en tus fuerzas para que avance el reino de Cristo, entonces estás haciendo todo para que no avance. No hay términos medios en la economía del reino. Quien no es conmigo, dice el Señor, es contra mí. No hay nadie neutral. No hay Suiza, no hay Canadá. Eran territorios neutros en la guerra. O estás conmigo o estás contra mí. La razón es sencilla, porque en Jesús nunca hubo grises. Su entrega nunca fue a medias. La entrega de Jesús nunca fue a medias. Cristo sabía su misión. 30 y tantos años de una vida intachable, en completa dependencia del Espíritu, en oración, en ayuno, en lectura de la palabra, cada día, una vida obediente, y en la última semana de su vida, sufrimiento por el pueblo que lo despreció, torturado, humillado y asesinado, completamente comprometido con su obra de principio a fin, por la redención de los suyos. Alabado sea Cristo, porque Él hizo esto. Nunca se comprometió a medias, porque comprometerse a medias era insuficiente. Comprometerse a medias no iba a ser efectivo. Comprometerse a medias era interrumpir, era entorpecer el plan del Padre. Acuérdate, oh Padre, de la obra del Hijo, porque su obra ha sido perfecta. Acuérdate, oh Señor, de los méritos perfectos, porque Él fue digno. Acuérdate, oh Dios, del sacrificio de Jesús y de la salvación que nos regaló. Jesús estuvo completa y permanentemente comprometido con su misión de salvarnos, y solo de esa forma nos salvaría, y solo así nos salvó. Nosotros debemos preguntarnos, ¿con qué estamos comprometidos nosotros? ¿Con cuidar del pueblo del Señor o con aprovecharnos de Él? No hay términos medios. Ruego al Señor que no haya entre nosotros personas que solamente sean consumidores de los dones de otros hermanos, sino que también sean dadores, alegres de dones diversos. El pueblo que estamos hoy aquí y de los que están por venir, los que han de creer por la palabra de la predicación. La pregunta es si nos servimos a nosotros mismos o servimos al pueblo de Cristo. No podemos decir que servimos al Señor porque el Señor no está acá. Debemos decir que servimos al pueblo de Cristo. Hago la reflexión para los que se han olvidado de la misión del Señor, para que se arrepientan y hagan las cosas bien, hermanos. Como Nehemías reprendió a los ancianos y les hizo jurar. Así, hermanos, si hay alguien aquí que se le ha olvidado para qué está en la tierra, yo les recuerdo. También hablo a los hermanos que están trabajando en la obra del Señor. Para los que teniendo un empleo recuerdan que la obra de Dios es más importante, para quienes tienen el deseo de evangelizar, para quienes ya lo están haciendo, o para quienes están orando por la salvación de alguna persona específica. Para los que anteponen el bien de sus hermanos, para los que oran por nosotros y para los que están pensando en el crecimiento espiritual de los demás, el Señor se acuerda de nosotros. Nehemías se enoja por la actitud de sus hermanos y los regaña, pero al mismo tiempo sabe que él no puede contra la dureza del corazón y que en última instancia solo puede domar su propio corazón, por lo que él ora, versículo 19, Señor, acuérdate de mí y de todo lo que hice por este pueblo. El Señor tiene recompensas especiales para los cristianos diligentes. Lamento informarles
que en el cielo, o me alegro informarles y lamento para algunos informarles que en el cielo tampoco existe el comunismo. No todos recibiremos lo mismo. Si trabajamos poco en la obra del Señor aquí, poco recibiremos en el cielo. Y si trabajamos mucho, mucho recibiremos en el cielo también. Esta es la enseñanza de la menos popular historia de las 10 minas. Digo menos porque la más conocida es la de los talentos. Esta historia de las 10 minas está en Lucas 19. Brevemente la historia. El Señor reúne a 10 siervos. Lo contrasto con la de los talentos. ¿Se recuerdan de los talentos? Mateo 25. 3 siervos y le da talentos a algunos. Bueno, en Lucas 19 se nos narra otra historia de un señor que reúne a 10 siervos y les da 10 minas. Es decir, una mina para cada uno. Una mina era una moneda romana de mucho valor. El Señor a todos nos da lo mismo, en cierto sentido. Tenemos la misma salvación, el mismo mensaje, el mismo espíritu. Bueno, uno de los hombres, de los 10 hombres, llega con el Señor y le dice, Señor, aquí tu mina, la multipliqué por 10. Y el Señor le dice, tú gobernarás sobre 10 ciudades. Llega otro y le dice, aquí tu mina, la multipliqué por 5. Y le dice el Señor, tú gobernarás sobre 5 ciudades. Y el otro, descarado, y el otro infeliz, llega y le dice, yo guardé mi mina. Y el Señor lo desprecia. Si ustedes están trabajando en la obra del Señor, Él les multiplicará en esta vida y en la venidera. Así que, hermanos, trabajar en la obra del Señor es una inversión a largo plazo que tiene interés. Sepan que el Señor cuenta todas las ocasiones en que ustedes antepusieron el reino de Dios sobre su propia vida. No quedará recompensa, sin recompensa, ni un solo vaso de agua que hayan servido a sus siervos, a su pueblo. Todo el esfuerzo, hermanos, todas las lágrimas, todo lo que ustedes han hecho por la obra del Señor, quedará con su recompensa. Todas las lágrimas, todo el tiempo, todo el dinero que han invertido en la obra de Cristo, lo recibirán con creces, ya sea en esta vida y con toda seguridad en la vida venidera. Así que, hermanos, yo espero que todos nosotros podamos orar junto con Nehemías. Señor, acuérdate de todo lo que hice por tu pueblo. En este mundo solo hay 2 tipos de cristianos, los que se aprovechan de los demás y los que sirven a los demás. Pueden imaginar el sentimiento de Nehemías al ver que mientras él estaba tratando de construir la obra del Señor, sus hermanos estaban destruyendo la misma obra del Señor. ¿No se enojarían ustedes? Nosotros somos más como Nehemías, somos más como los que estaban destruyendo la obra del Señor. Hermanos, sigan construyendo en la obra del Señor. Sigan sembrando para favor de la iglesia de Cristo, porque Él ha prometido recompensar a cada uno. Terminemos, hermanos, oremos. Señor, acuérdate de nosotros, quienes hemos antepuesto muchas de nuestras necesidades para servir a tu pueblo, Señor. Porque cualquiera que obra a uno de estos pequeños, a ti te ha servido, Señor. Bendice las manos de nuestros hermanos que trabajan para los demás. Bendice sus corazones, Señor, prospera sus vidas. Y que cada quetzal, Señor, que se han quitado para avanzar tu reino,
cada segundo, cada minuto invertido, cada lágrima, Señor, cada esfuerzo, sea recompensado, Señor, porque somos ingratos contigo y aún así tú nos usas para hacer tu obra en medio de tu pueblo. Ayúdanos a oírte en las palabras de Éxodo, Señor. No cobres intereses a tus hermanos, porque son tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Señor, a entregarlo todo, nuestra vida, todo lo que somos, Señor, todo lo que tenemos, para que tu reino avance, porque no hay obra más grande en este mundo que la tuya salvando pecadores. Que en el cielo podamos contar nuestras inversiones en personas salvadas, Señor, en personas bendecidas, porque aún aquellas cosas que hemos hecho bien y que hemos olvidado, tú las tienes presente. Aún la persona que me ha servido un vaso a mí, Señor, te pido que quede con su recompensa, porque tú lo has prometido, tú lo has escrito en tu palabra. Y así, Señor, los que bendicen a la obra del reino, que se comprometen con el Evangelio, que se comprometen completamente, que cambian su vida, que disponen su vida, Señor, para tu agenda, que conforman, Señor, todas sus actividades a tu reino y que no te adaptan a ti a su propia agenda. Ayúdanos, Señor, a dar todo por tu obra, Señor. Y al final del día, aun cuando haya dureza en el corazón de muchos, poder dejarlo en tus manos. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícela. En el nombre de Jesús. Amén.